En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por reunirnos este día, Señor, para entender y escuchar tu palabra, Señor. Con tu ayuda podemos entender, con tu sabiduría, Señor. Necesitamos de ti para que la pongas en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón. Esas fuerzas que necesitamos, Señor, para vivirla todos los días de nuestra vida, tu palabra, conocerla más, conocerte a ti, Señor, para amarte más cada día. Para poder tener la fuerza, Señor, de morir a nosotros mismos, para seguirte y que seas tú el que vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y verdaderamente seas el Rey de nuestra vida, Señor, el Señor, que venga a nuestros corazones a tomar ese trono que te pertenece, Señor, porque somos tuyos, Jesús, tú nos has comprado con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Pagaste por nuestros pecados en esa cruz, Señor. Nosotros, pues, no nos queda más que alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has venido a dar la salvación, Señor. Pero somos débiles, Señor, y necesitamos de tu fuerza, de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu Santo Espíritu, Señor, para caminar contigo, Señor. Este camino, este camino que somos desterrados por el pecado original de ti, de tu presencia, Señor. Y queremos, bueno, vivir nuestro destierro, fieles a ti, Señor. Para un día también nosotros ver esa tierra prometida que nos tiene, Señor, el cielo. Para un día estar contigo para siempre, Señor. Pero no podemos solos, Señor. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu poder, Señor, de que nos sanes nuestros corazones, nuestros recuerdos, que nos des un corazón nuevo, un corazón como el tuyo, Señor, que quiera lo mismo que tú, Señor, que ame como tú, que perdone como tú, Jesús. Aquí estamos este día, Señor, dispuestos, Señor, con el corazón abierto a ti para que vengas a nosotros y entres en nuestros corazones, Señor, y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Míranos, Señor, qué poca cosa somos sin ti, Señor. Y tú lo eres todo, Señor, en ti confiamos. No, no, es que solamente tú eres nuestro Dios, Señor. No podemos ir a nadie más que a ti. A ti aclamamos, a ti te suplicamos, a ti te rogamos, a ti te lloramos, a ti te pedimos perdón, Señor. Y hoy queremos darte gracias por este curso del Evangelio de San Marcos, que hoy llega a su fin, Señor. Y pues te damos gracias porque hemos podido compartir contigo también este Evangelio. Esa palabra que tú eres la palabra hecha viva, hecha carne, Señor, en María Santísima. Y poderlo compartir, Señor, con mis hermanos, poderlo compartir con el que vea los videos, Señor, y mostrarles al mundo que tú eres nuestro Dios, que tú estás vivo, Señor, para gloria de Dios, Padre, que tú eres nuestro Dios, que no eres algo abstracto, sino algo real, algo tangente, Señor, en nuestras vidas, y que nos vienes a dar esperanza, Señor, esperanza para que un día estar contigo para siempre, Señor, no porque seamos buenos, sino por tu misericordia, Señor. Así que hoy queremos proclamarte nuestro único Dios, nuestro único Señor, nuestro único Salvador y nuestra única esperanza, Jesús. Hoy, con los brazos abiertos, Señor, te recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ven, Señor Jesús, a nosotros. Ven, Señor, y limpia nuestros corazones con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Sana nuestras heridas, sana nuestros recuerdos, sana nuestros sufrimientos, Señor, y pon alegría en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Sí, el agradecimiento, Señor, que debemos de tener porque somos hijos de Dios, porque tú así lo has querido, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te pedimos tu Santo Espíritu hoy y siempre, Señor, para poder lograr, Señor, lo que queremos.
estar un día contigo para siempre, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derrámate con poder en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y derrámate. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, y márcanos con tu presencia. Márcanos con tu poder, márcanos con tu sabiduría, márcanos, Señor, para siempre, con el fuego de tu amor, Señor. Quema en nuestros corazones todo lo que no es tuyo y santifícanos, Señor. Llévanos a la santidad, Espíritu Santo. Derrama tus dones y carismas en cada uno de nosotros. Y a todo el que nos está hoy viendo y el que nos va a seguir viendo, Señor, sana también sus cuerpos. Por tus santas llagas, Señor, sana sus enfermedades. Y por tu sangre derramada en la cruz, libéralos de toda enfermedad, de todo espíritu de mal, Señor. Señor, tú que sanaste a los enfermos como en este evangelio, según San Marcos, tan lleno de milagros y prodigios, Señor. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Pues pongo en tus manos, Señor, a todas estas personas que están aquí, a todas estas hermanas, hermanos, y a los que van a ver los videos, Señor, para que tú, con tu infinita misericordia, los sanes, Señor, que extiendas tu mano llagada sobre cada uno de ellos y los toques, Señor, para que queden sanos para siempre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, bendito seas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, vamos a ver el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Acuérdense que siempre que es Evangelio según San Marcos, es escrito según lo que percibió San Marcos. Acuérdense que hay un solo Evangelio, pero comentado según San Lucas, lo que percibió San Lucas, lo que averiguó San Lucas, y lo que vivió San Mateo, lo que vivió San Juan, lo que percibió San Juan, y cada uno escribe lo que percibió de Jesús y lo que vivió con él, ¿no? Entonces es el mismo, es un solo evangelio, pero comentado por cuatro personas distintas, ¿no? Con puntos de vista muy similares, pero tienen siempre alguna diferencia. Pero esto es palabra de Dios, es como siempre decimos, un accidente. Hay varias formas de ver el accidente, si lo ven los parientes de los accidentados, si lo ven los médicos que llegan ahí, si lo ven la policía desde el punto de vista, y si lo ve un periodista, pues van a comentar el mismo accidente de diferentes formas. Así son los evangelios, ¿no? Comentado el evangelio por cuatro personas, por eso decimos evangelio según San Marcos. Y vamos a comenzar el evangelio según San Marcos, el último capítulo, el capítulo 16, Marcos 16, versículos del 1 al 8, y dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada. Y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán, como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro
pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos este texto hablándonos del sepulcro vacío, el mensaje del ángel, ¿no? Que lo que se menciona en estos dos pasajes aparece en los 4 evangelios, pero, pero la importancia que tiene esto es la noticia más importante y sensacional de toda la historia, que Jesús ha resucitado. Antes de él nadie había resucitado. Los relatos que leemos en la Biblia que se refieren a personas que volvieron a la vida, es decir, que revivieron pero volvieron a morir. Aquí que la resurrección de Cristo pues es algo muy diferente, ¿no? Muy distinto. No es volver a la vida, es una vida nueva, con un cuerpo glorioso, ¿no? Que ya no está sujeto al tiempo ni al espacio y que desde luego ya nunca va a morir. Es por eso que la resurrección de Jesús es lo que da sentido a nuestra fe. Sin ella, Jesús hubiera sido simplemente un gran hombre, como ha habido muchos, un gran maestro, un gran profeta, o un curandero, o un milagrero, pero como se le quiera llamar, como tantos otros, pero hubiera tenido un terrible defecto. Hubiera sido un mentiroso, pues no hubiera cumplido sus promesas. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 22, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano y seríamos los más infelices de los seres humanos, ¿no? Claro, porque nos hubiésemos dejado embaucar, hubiéramos puesto nuestra confianza en quien no la merecía. Pero no fue así, porque Cristo sí resucitó, cumplió las promesas más maravillosas que puede haber. Nos dio la certeza de que de que no todo termina en este mundo, que hay vida eterna y que estamos, lo más importante, invitados a esa vida eterna por Él. La, la, la muerte dejó de ser un final, se volvió un umbral que da paso a una existencia, un umbral, una puerta, que da paso a una existencia en la que no habrá dolor, no habrá temor, no habrá injusticia ni maldad, en la que podemos ver a Dios tal como es, en la que podemos conocer a los santos y santas, ¿no? Del pueblo de Dios, a nuestro ángel de la guarda y los demás ángeles, volver a ver a nuestros seres queridos que han llegado al cielo. Es una esperanza cierta que nos sostiene y nos alegra. Toda dificultad, toda tribulación, toda compilación que enfrentemos en este mundo, toda complicación, o sea, y se acumulan los sufrimientos y todo lo que tenemos, por eso es una compilación de todo, pues disminuye y adquiere su justa dimensión eh, cuando consideramos que el sufrimiento de esta vida no es nada comparado con el infinito gozo que nos espera en la vida eterna, porque vivimos unos cuantos años, pero la vida es eterna con el Señor. La resurrección de Jesús nos invita a vivir de otra manera, con miras a alcanzar la santidad para poder disfrutar la vida eterna a su lado. Es el acontecimiento central de nuestra vida cristiana, el que le da sentido a nuestra vida. Por eso es que la iglesia lo celebra con mayor solemnidad y gozo, ¿verdad? Al cual dedica 50 días que inician con la imponente vigilia pascual. Llegamos en el Evangelio de San Marcos a los relatos de la resurrección. Leámoslos con regocijo, con alegría, sabiendo que narran cómo fue que Cristo venció al pecado y la muerte y nos invita a disfrutar con Él en el cielo para siempre. Nos dice pues aquí el texto: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle.
Aquí San Marcos hace notar que que las mujeres respetuosas del mandamiento de guardar el sábado, el día de descanso, como nos dice Deuteronomio 5 del 12 al 15, esperaron que terminara el descanso obligatorio y fueran a comprar lo necesario para realizar ritos funerarios que no habían podido hacer porque Jesús fue sepultado cuando ya estaba a punto de iniciar el sábado, que como recordemos se contaba a partir de la caída del sol del viernes. Siempre los judíos para ellos, o sea, cayendo el sol ya era el siguiente día, ¿no? Los judíos practicaban la unción de los cadáveres con aceite. Nada se dice de una mezcla de aromas, excepto en la sepultura de un rey, cómo mezclaban los aromas en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 14. Los aromas son esencias raras y olorosas de plantas. Las mujeres tienen la intención de hacer algo para conservar el cadáver de Jesús. Ellas creen que está muerto, quieren rendir honor a su cadáver. Y a pesar de que Jesús anunció 3 veces que resucitaría, y seguramente las mujeres estaban enteradas de ello, no se les pasaba por la cabeza que esto hubiera sucedido. De repente a veces nos pasa esto a nosotros, no creemos que Dios puede hacer lo que sea, o sea, más allá de lo que pensemos, más allá, nuestro cerebro es muy pequeño para la grandeza de Dios. Pues sí, por eso a veces nos parecemos a estas mujeres, ¿no? Que sin duda son muy buenas, muy piadosas, amorosas, y tienen la mejor intención, pero pretenden embalsamar al que está vivo. También nosotros ponemos más atención al Cristo crucificado, al que vemos en la iglesia un ratito cuando vamos y nos olvidamos del que está vivo y presente a nuestro lado. Sí, sí, diciendo el texto, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. El primer día de la semana, pues San Marcos hace notar que es el primer día de la semana, porque la primera comunidad cristiana comenzó a reunirse ya no en sábado como los judíos, que acudían ese día a la sinagoga, sino en domingo, por ser el día que resucitó el Señor. El Evangelio inició usando la palabra principio, tal como aparece en el libro Génesis. Esto lo podemos ver en Marcos 1.1 o en Génesis 1.1. Ahora San Marcos nos narra algo que comienza el primer día. Se trata del nuevo principio, obra de aquel que tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. Jesús ha inaugurado una nueva creación en la que el pecado y la muerte han sido derrotados. Nos dice a la salida del sol, pues en la Biblia la oscuridad suele ser el símbolo del mal. Recordemos que en la muerte de Jesús, dice el Evangelio que hubo una oscuridad tremenda, ¿no? Esto lo vimos en Marcos 15:33. Por algo es significativo que ahora nos haga notar que ya está saliendo el sol cuando las mujeres van al sepulcro. Aquel que es la luz del mundo ha vencido las tinieblas, nos dice Juan 1:5. Si recordamos lo que dice el cántico de Zacarías en Lucas 1:78 al 79, que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de la muerte. Pues las mujeres van al sepulcro, no saben ellas, no han descubierto todavía que Jesús no está en el sepulcro. Y sigue diciendo el texto, Marcos 16:3. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? La piedra que José de Arimatea mandó rodar para tapar la puerta del sepulcro, lo vimos en San Marcos 15:46, es demasiado grande y pesada para que las mujeres puedan moverla. Es la pregunta que se ha hecho siempre la humanidad. Ante la dolorosa realidad de la muerte,
que de golpe nos priva de nuestros seres queridos, y también ante la certeza que de un día nosotros también vamos a morir, surge esa pregunta angustiosa: ¿quién podrá abrir el sepulcro? ¿Quién podrá lograr lo que parece irremediable, imposible, que una tumba deje de ser nuestro destino final? Marcos 16:4 nos dice: levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Pues es interesante que San Marcos nos hace darnos cuenta de que venían con la mirada baja, ¿no? Tenían los ojos bajos mientras consideraba que ellas por sí solas no podían mover la piedra del sepulcro. Es deprimente estrellarse contra el muro inaccesible de la muerte y comprender que toda la sabiduría, el ingenio, el poder, el dinero, la fama o lo que sea que nos parezca de gran ayuda en este mundo, no bastan para que por nosotros mismos pudiéramos cambiar nuestro destino. Por eso siempre yo les digo que es ir a un velorio de una persona y ver a la persona ahí en el cajón, pues, el cadáver, es algo que nos hace meditar y nos dice que cuánto nos faltará a nosotros para estar allí en ese lugar, que no nos vamos a escapar de ahí, para que nosotros reaccionemos y nos ponemos a confesarnos, a seguir al Señor, a dejar lo que tenemos que dejar, a hacer lo que tenemos que hacer para seguir al Señor, porque cada día que pasa en nuestras vidas nos falta un día menos para estar ahí tendidos en un cajón. Dice la palabra: levantan los ojos. Esto recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 121, del 1 al 2. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Solo con el auxilio, con la ayuda del Señor, podemos lograr que para lo que nosotros es imposible. No solo en lo que se refiere para vencer la muerte, sino también para vencer nuestras tendencias de muerte, sino también nuestro pecado. Solo con la ayuda de Dios, que nos extiende la mano cuando tropezamos y caemos y nos perdona y nos da su gracia para sostenernos, podemos superar nuestras miserias. Por nosotros mismos no podemos, porque nosotros seguimos hundidos en nuestros egoísmos, vanidades, temores, etcétera. Es decir, en la tiniebla del pecado, y pareciera que quedamos como embalsamados, ¿no? Como que los queremos embalsamar al pecado, que no les pase nada, que ahí o sea, que se conserven, ¿verdad? Que no los queremos dejar ir, y así me pasó a mí también. O sea, yo quería seguir al Señor, pero pues oye, ¿cómo? Si yo soy así, y si yo traigo estas mañas, y así ya sin pensar lo hago, y no es que estaba muy bien, y el machismo a dónde me llevaba, y por qué, porque ni siquiera pensaba en cómo actuar, ya estaba actuando como siempre, y comenzar pues a querer morir a uno mismo, a querer morir al al machismo, al pecado, a la soberbia, al egoísmo, al orgullo, ¿verdad? Entonces es duro, pero no quiere uno, o sea, los quiere conservar como queriendo seguir al Señor, pero todavía no eso, todavía no el otro, ¿no? Los que así les queremos echar como las mujeres estas, como aceite perfumado, ¿no? Que huelan bien y los podemos disimular, ¿verdad? Lo que no es en realidad. Es pecado, es pecado. Así que por nosotros mismos no podemos liberarnos de esta oscuridad, dice San Pablo en Romanos 7, del 15 al 25, que por un lado queremos hacer el bien, pero por otro hacemos el mal que no queremos.
y que el único que puede librarnos de esto es Jesús. Nos sigue diciendo el texto, 16, Marcos 16:5, y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con la túnica blanca, y se asustaron. Pues entrando al sepulcro, recordemos que en un sepulcro que era una especie de cueva excavada en la roca, suficientemente amplia para que pudieran entrar quienes depositaban al difunto sobre una base rectangular de madera, de piedra, perdón, y también entraban los deudos más cercanos. Es una cueva que estaba amplia. Cuando aquí nos dice el lado derecho, estaba el ángel, ¿verdad? San Gregorio Magno interpreta esto como que en el lado izquierdo representa esta vida y el lado derecho la vida eterna. Como Cristo resucitó, por eso el ángel estaba sentado en el lado derecho. Pues nos dice que una túnica blanca, el original habla de una túnica resplandeciente, dice. Lo cual hace que las mujeres capten que se trata de un ángel. Pues si hubiera pensado que era simplemente un muchachito del pueblo, no hubieran tenido por qué asustarse. Simplemente se hubieran preguntado qué hace allí. Y ellas se asustaron. Las mujeres captan que se trata de un ser sobrenatural. Porque si solo hubieran pensado, ¿verdad? El muchacho que les digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué haces tú aquí? Entonces reaccionan de miedo cuando se dan cuenta de la brillantez de su túnica y todo eso. Por lo regular, las manifestaciones sobrenaturales, sobre todo en aquellos tiempos de Dios, siempre causan temor. Por ello, y otra vez vemos en la Biblia que a quienes Dios se les manifiesta, lo primero es lo que hace Dios es tranquilizarlos. Sigue diciendo el texto, pero Él les dice, no se asusten, busquen a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. El ángel les pide que no teman y le da indicaciones muy precisas y significativas. Dice Jesús de Nazaret, ubica a Jesús como alguien concreto que vivió en un sitio concreto, ¿no? En Nazaret, aldea de Galilea, y que era bien conocido por todos, como lo podemos constatar en Marcos 6, del 1 al 3. Cuando dice el crucificado, esta mención deja en claro que están buscando al que murió en la cruz. Esto sirve para disipar las dudas de que Jesús hubiera estado simplemente herido y se hubiera recuperado. No es posible. Las heridas que sufrió antes de la crucifixión fueron muy graves, como lo muestran las 120 heridas de flagelo, las 50 heridas del casco de espinas, la llaga del hombro en la que cargó la cruz y demás llagas y magulladuras producto de los golpes y caídas. Tal vez hubiera podido sobrevivir todo esto, pero no la crucifixión. Los romanos pues aseguraban que los crucificados murieran. Así que cuando el ángel menciona al crucificado es para dejar claro que buscan al que murió la muerte atroz en la cruz. Y resuelve todavía más impactante y que resulta esto más impactante es lo que dice a continuación. Ha resucitado. Algo increíble. Son tan solo dos palabras y sin embargo contienen una noticia más sensacional. Es la noticia más sensacional de toda la historia de la humanidad. Que Dios se haya apiadado de nosotros al grado de encarnarse, hacerse hombre, renunciar a los privilegios de su condición divina para venir a compartir nuestra condición humana en todo excepto en el pecado. Nos lo dice San Pablo en Filipenses 2, del 6 al 7. Pues nos conmueve esto profundamente, nos hace sentir que nos acompaña Jesús, que nos comprende, ¿no? Y nos muestra el camino a seguir. Dice el profeta Isaías en Isaías 53, del 4 al 5. Fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido sanados. Hermanos,
El profeta Isaías es 650 años antes que Jesús, y ya el Señor le estaba mostrando esto. Que Jesús haya estado dispuesto a recibir el castigo que nos correspondía a nosotros, que haya aceptado morir la muerte más atroz para redimirnos, nos deja avergonzados de nuestros pecados y mudos de gratitud. ¿Qué podemos decir ante el gran acto que hizo Jesús por nosotros? Pero Él, que por amor se encarnó y por amor dio su vida, que haya resucitado, que haya derrotado a la muerte para invitarnos a vivir con Él para siempre, es algo extraordinario, que no hay palabras para describirlo o agradecerlo. San Juan 22 nos dice, refiere que María Magdalena fue la primera en comunicar a los discípulos la resurrección del Señor. Pues vemos entonces que la resurrección de Cristo es el acontecimiento central de nuestra fe. Es lo que nos permite creerle a Jesús, creer en Jesús. Si cumplió lo imposible, entonces todo lo que nos dijo, todo lo que nos pidió, todo lo que nos prometió tiene sentido. Seguirlo es seguir a aquel que todo lo puede y con quien también nosotros todo lo podemos. Vale la pena lo que sea que haya que pasar, lo que sea que haya que renunciar, lo que sea que haya que aceptar, por difícil que parezca, por ejemplo, amar a los enemigos, dar sin esperar recompensa, perdonar, no mentir, no matar, no adorar nada ni a nadie más que a Él, que solo Él ocupe el centro de nuestra existencia. La Iglesia Católica afirma lo siguiente acerca de la resurrección. La resurrección nos revela que la palabra de Dios, a través de las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 26:19, Ezequiel 37 del 1 al 14, a través del propio Jesús que anunció que resucitaría, en Lucas 9:22, Mateo 16:21, y a través de los testimonios de quienes lo vieron resucitado, como narran numerosos textos del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de San Pablo, de San Pedro, etcétera. Como podemos ver en Mateo 28:9, Marcos 16:9, Lucas 24:4, San Juan 20:24 al 29, Hechos de los Apóstoles 1 del 1 al 9, la primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14, la primera de Pedro 1:21. Nos sigue diciendo desde el inicio del catecismo y del cristianismo, la predicación se centraba en que Jesús murió y resucitó, como dice Hechos 2:22 al 36. Acerca de la resurrección, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 639, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo testigua el Antiguo Testamento. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 643, dice así: es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerla como un hecho histórico. Jesús resucitado se deja tocar por sus discípulos, como en Lucas 24, del 38 al 39, pide comer, como nos dice San Lucas 24, del 41 al 43. Les invita así a conocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que su cuerpo resucitado es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión, las llagas. Eso nos dice Juan 20, del 20 al 27. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 645, dice: este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo. Puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, como nos dice Mateo 28, del 9, Mateo 28, versículos 9, 16, 17, Lucas 24, 36, Juan 20, del 19 al 26. Pues hay tantos
partes donde nos dice, ¿no? De Mateo 28, 9, 16, 17. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 646. Dice, si la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Es su cuerpo resucitado. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Cabe mencionar que la Iglesia Católica define como dogma de fe que al tercer día, después de morir, Cristo resucitó glorioso de la muerte. Y después del Concilio Cuarto de Letrán establece que resucitó en su cuerpo. Pues vemos la resurrección de Jesús es sin lugar a dudas un hecho real. Por ejemplo, a continuación vamos a ver 7 argumentos contundentes para responder a quienes pretenden afirmar que la resurrección de Cristo fue una manera de hablar, algo simbólico, que los discípulos solo lo sintieron vivo en su corazón. Hay muchos que dicen esto. Y demás argumentos inventados y frágiles, ¿no? Primero, los evangelistas no escriben algo así como, y el tercer día, cada discípulo sintió en su corazón que Jesús había resucitado, sino que eligen narrar las apariciones del resucitado, empleando ellos verbos como tocar, comer, etcétera. Algo que tienen que saber que está tomado al pie de la letra, ¿no? Lo podemos ver en San Lucas 24, del 39 al 43. 2. Los evangelistas narran que al principio de los discípulos no le creen a los que dicen que haber visto a Jesús resucitado. Ya lo vimos en Marcos 16, 11, 13, Lucas 24, 11. Si esos testigos se hubieran referido a que los sentían vivo en su corazón, hubiera sido absurdo que no le creyeran. Porque ¿cómo puede alguien poner en duda lo que otro siente en su interior? 3. En la primera de Corintios 15, de 3 al 8, Pablo menciona que Jesús apareció a Pedro y luego a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Si se refiriera que apareció en el corazón de cada uno, no limitaría el número a los que lo vieran aparecer. Pues se supondría que todo discípulo lo sentiría así, por ejemplo, cada vez que comulgara. Especifica cuántos lo ven porque se refiere a su presencia física. 4. Hay un claro cambio en los relatos de antes y después de la ascensión. Después de esta ya no se dicen que el resucitado se aparece, ni que les pide a los discípulos que lo toquen o que le den de comer. Si estas apariciones fueran en el corazón de cada discípulo, no se hubieran interrumpido y nos hablarían de que Jesús se aparecería cada vez que los discípulos se juntaban a partir del pan, pero no es así. Evidentemente las primeras apariciones son de orden físico y dejan de... ¿Tienen abierto un micrófono? Chequen los micrófonos de su celular, su computadora, están abiertos y se está oyendo. Ok, gracias. Pues evidentemente las primeras apariciones son de orden físico y deja de suceder después de la ascensión de Jesús. Los discípulos ven morir a Jesús y están aterrados de que les pase a ellos lo mismo, pero sacan valor para salir a predicar y enfrentar lo que sea, porque ven a Jesús resucitado, lo tocan, comen con él y comprueban, fuera de toda duda, que está vivo. 6. En Hechos 2, 22 al 27, Pedro aplica a Jesús lo que afirma el Salmo 16, del 9 al 10. No dejarás que tu fiel experimente la corrupción. No se hubiera atrevido a hacerlo si Jesús se hubiera quedado en el sepulcro. 7. Si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro, este no solo hubiera vuelto al lugar de peregrinación de sus seguidores, sino que sus enemigos se hubieran encargado de dar a conocer que no había resucitado.
sino que estaba enterrado en tal lugar. Pero no fue así porque Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó y vive para siempre. Pues la resurrección de Jesús nos da, entre otras, dos seguridades. Primero, que la muerte no es el final, es un paso simplemente, ¿no? No todo termina en esta vida, estamos de paso, destinados a otra vida que será plena, perfecta, sin final. Así que hemos de vivirlo todo aquí, con miras de alcanzar la eternidad. Y dos, que aquel que venció la muerte puede ayudarnos a derrotar nuestras tendencias de muerte, es decir, nuestros pecados, que solos no podemos, pero Él y con Él lo logramos. Dice el texto, no está aquí, vean el lugar donde lo pusieron. El ángel pues les invita a comprobar que el cuerpo sin vida de Jesús ya no está donde lo dejaron. San Marcos no lo menciona, pero cabe suponer que estas mismas mujeres acompañaron a José de Arimatea, María la madre de Jesús, a Juan el apóstol y a quienes llevaron al cadáver de Jesús al sepulcro. Y probablemente ayudaron a envolverlo en la sábana en la que lo amortajaron y lo hicieron apresuradamente, porque ya caía la tarde e iba a empezar el descanso obligatorio del sabbat, que comenzaba al caer la tarde del viernes. Así que ellas pues recordaban perfectamente cómo habían envuelto el cuerpo y la forma como quedó, las vendas con las que aseguraron la sábana. Cuando el ángel les dice que Jesús no estaba allí, deben de haber vuelto la mirada hacia la base de piedra donde dejaron a Jesús y lo que vieron las dejó completamente sin agua. La sábana estaba tal como la dejaron, pero intacta. Ese no está aquí. Las hizo darse cuenta que el cuerpo de Jesús no había sido llevado porque la sábana no estaba movida, estaba simplemente vacía. Ah, nosotros nos juntamos un grupo y nos a meditar la pasión de Cristo. Y en exactamente en esto, cuando entierran al Señor, cuando lo ponen lo bajan de la cruz y lo ponen en brazos de María antes de llevarlo eh, a través de muchas visiones de santos y también en la reflexión de nosotros en visiones o eso, pues vemos a María como lo que le habla a su hijo muerto en sus brazos, hecho pedazos. Son experiencias muy fuertes. Ver cómo María le habla a su hijo, limpiándole la sangre ya pegada en el cabello y todo maltratado, hinchado, deforme. Y que le diga, hijito mío, mira cómo te han dejado. Tú que siempre quisiste lo mejor. Por eso está esa imagen que se llama la dolorosa, donde tiene María Jesús en sus brazos. Pero no nomás es lo que sentía como madre, verlo destrozado, ¿verdad? Qué dolor tan inmenso de la Virgen María. Qué inmenso dolor. Y luego cuando lo llevan ahí al sepulcro y lo ponen, y la Virgen está ahí queriendo limpiarle la sangre y todo, hablándole a su hijo, ¿no? Mira, porque lo pusieron sobre una piedra
Y decía la Virgen que fría estaba la piedra, muy fuerte. Y luego como las discípulas le decían, ya vámonos, madre, vámonos, porque ya está cayendo la tarde, ¿verdad? Y ella no se quería ir, se quería quedar con Jesús. Pero todas estas escenas son de mucho dolor, de mucho llorar, de mucho, muy fuertes, hermanos. Yo les invito que reflexionen y que mediten la pasión de Cristo, el sufrimiento por cada uno de nuestros pecados, el sufrimiento de nuestra Madre Santísima. Eh, Fue muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que meditar profundamente para poder ser más agradecidos, que nosotros ser más agradecidos con Dios, hacer más esfuerzo por seguirlo, hacer más esfuerzo por la santidad, porque Él sufrió tanto por nosotros y nosotros de repente agarramos todo su sufrimiento en la cruz, el sufrimiento de María Santísima, y lo tiramos a la basura, como que no nos importa. Entonces, pues es duro, y sí, nosotros cuando nos reunimos ya más profundamente, pues son las 3 horas o 3 horas y media desde la, desde que estaba en el huerto hasta que lo ponen en el sepulcro. Es la meditación que hacemos paso a paso. Y les aseguro que es un lloradero de todos. Aunque vayan muy machotes o que se sientan ahí lloran, porque estamos acompañando a Jesús, no lo dejamos solo, nosotros no huimos, lo acompañamos en ese sufrimiento, diciéndoles, aquí estamos, Señor, contigo, caminamos contigo, no te dejamos solos, Señor. Sigue diciendo San Marcos en Marcos 16:7. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán como les dijo. Vayan a decir, ¿no? En Palestina las mujeres no contaban como testigos, sin embargo Jesús no se deja influir por los perjuicios en contra de la mujer de ese tiempo y las eligió como testigos a la mujer, a las mujeres. El ángel les recuerda que Jesús les había dicho a sus discípulos, ¿no? En Marcos 14:28. Los primeros a los que Jesús envía un mensaje es, pues, a los 12, a los apóstoles, y a Pedro. Jesús envía a través del ángel un mensaje muy especial que también a Pedro, ¿no? Podemos dar, entre otras dos interpretaciones, por una parte es una clara indicación de la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Todos huyeron cuando Jesús fue prendido, pero es a Pedro al que le envía un mensaje especial. No es uno entre iguales, es la piedra sobre la que Cristo fundó su iglesia, como lo dice San Mateo 16, del 17 al 19. Aquel al que le prometió que lo haría por él y le pidió que confirmara a sus hermanos en la fe, como lo vemos en San Lucas 22, del 31 al 32. Por otra parte, sabiendo que Pedro lo negó 3 veces, tal como él se lo había anunciado, en Marcos 14:30 lo vimos, y sabiendo que lloró arrepentido, también lo vimos en Marcos 14:72, Jesús anticipa que probablemente Pedro no se atrevería a ir a Galilea, estaría demasiado avergonzado por haberlo negado. Incluso tal vez llegaría a pensar que Jesús estaría enojado con él y no lo quería ver. Por eso le envió un mensaje especial, le hace sentir que lo ha perdonado y que lo espera a él también.
Y solo podemos imaginar la cara que puso Pedro cuando le dieron el mensaje del ángel. Él estaba súper arrepentido de lo que había hecho. Tal vez estaba en su casa deprimido, lloroso, porque lloró mucho, atormentado, repasando una y otra vez las palabras durante la cena, cuando aseguró que nunca negaría a Jesús y luego sus 3 negaciones. Así que cuando llegaron a avisarle que Jesús había resucitado y le esperaba en Galilea, de seguro él sintió una alegría inmensa al saber que Jesús vivía, pero a la vez probablemente pensó, no, yo cómo voy a ir a Galilea, no, con qué cara me presento ante el maestro después de haberle negado, fallado tan espantosamente. Pero cuando le comunican el resto del mensaje del ángel, ¿qué nos espera a nosotros y a ti? ¿Se imaginan cómo ha de haber quedado? Tal vez pensó que no oyó bien, se lo tuvieron que repetir y luego que comprobó que sí oyó bien, igual pidió que se lo repitieran porque no que se cansaba de oír que Jesús le había enviado un recado especial a él. Pues bien, así como con Pedro, así con nosotros, el Señor así es contigo y conmigo. A pesar de nuestras miserias, nos ama, a pesar de nuestras infidelidades, nos sigue considerando sus amigos y sigue confiando en nosotros y nos sigue invitando a estar con Él. Cuando pecamos, cuando caemos, no quiere que nos alejemos de Él, no quiere que supongamos nosotros que Él nos va a rechazar, porque a veces cuando pensamos que Él nos va a rechazar, nosotros rechazamos a Él, porque decir, ay, no, es que yo soy muy pecador, a mí no me va a perdonar el Señor, ¿cómo va a perdonar si yo hice esto y eso otro? Y rechazamos ese perdón, ese abrazo del Señor, esa fortaleza, ese amor del Señor porque nos sentimos indignos. Y eso no es de Dios, eso es del demonio para hacernos creer que Dios no nos perdona. Pero el diablo siempre, el maligno siempre nos susurra en el oído, ¿no? Luego de lo que hiciste, Jesús no quiere verte, ¿no? Ni te atrevas a ir a la iglesia, no te vayas a confesar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar el Padre de ti? Mejor quédate en casa, no tienes remedio. Eso son los pensamientos que nos mete el demonio para que no nos acerquemos al Señor. Y no nos dejamos amar, entonces desperdiciamos ese amor que el Señor quiere derramar en nosotros. Lo desperdiciamos y lo dejamos ir. Santa Teresa de Ávila, una gran santa, contaba que durante mucho tiempo sufrió la tentación de pensar que como era muy pecadora, de seguro Jesús estaba molesto con ella, así que mejor lo evitaba, se alejaba de él. Ya no rezaba para no molestarlo, entre comillas, no comulgaba, hasta que por gracia divina un día comprendió que eso era una treta del diablo para apartarla de Dios, que lo que hacía era como si un enfermo se alejara del médico que podía curarlo. Entonces volvió a orar, a confesarse, a comulgar y decidió nunca más pensar que su pecado podía ser mayor que la misericordia de Dios. Nos dice que andaba que de Nazaret de Galilea, la cita donde todo empezó, donde los encontró y los llamó a seguirlos, o sea, los encontró en Galilea. No deben quedarse en el sepulcro vacío, ¿no? La invitación de Jesús es ponerse en movimiento. Nos invita el Señor a movernos, a ir a encontrarlo más allá de donde Él está vivo. Ahí le verán, como les dijo. Después de la última cena, Jesús dijo a sus apóstolos que luego de resucitar los vería en Galilea. Y lo vimos en Marcos 14:28. Y aquí el ángel pues está anunciando el cumplimiento de esta promesa. Sigue diciendo Marcos 16:8.
Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pues el miedo de las mujeres ha de interpretarse con una perspectiva bíblica, ¿no? Como ese espanto mezclado de miedo y estupor, aturdimiento y temor que embarga a la criatura ante la manifestación poderosa de Dios. Pero no se trata de un silencio absoluto, definitivo, de modo que salieron trastornadas, incapaces de hablar. Eso es todo. A pesar de que sabía cuál sería su reacción inicial, Jesús les dijo a las mujeres, a través del mensaje del ángel, el encargo de que fueran a anunciar a los discípulos que él había resucitado. También a nosotros nos confía una vocación, Jesús, una misión, a pesar de que ya conoce nuestros miedos, nuestras limitaciones, así como confía en aquellas mujeres, también confía en nosotros. Y cabe enfatizar que a pesar de todo, el mensaje de la resurrección fue proclamado. Quienes creemos que en Dios tenemos dos poderosas razones para ser cristianos católicos. Es decir, para creer en Cristo y para pertenecer a la iglesia que Él fundó. La razón para ser cristianos la vemos en esta clase, ¿no? Creemos en Cristo porque resucitó. Lo primero fue cierto, hizo muestra que en verdad es hijo de Dios. Las razones para ser católicos las vimos en las clases pasadas. Aquel que no miente dijo que nos daría a comer su cuerpo y beber su sangre en la Eucaristía, que no es un símbolo, es su presencia real, su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Nos dice, como lo vemos en todo el capítulo de Juan 6. Podemos contemplarlo, adorarlo, recibirlo como alimento. No hay nada mejor ni más extraordinario y maravilloso que eso, ¿verdad? Nos vamos a Marcos 16, del 9 al 20. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que había vivido con él, pero estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que habían sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban, palabra de Dios. Los 4 evangelios narran apariciones de Jesús después de la resurrección, ¿no? Aquí nos dice la palabra que resucitó en la madrugada del primer día de la semana. O sea, se afirma con toda claridad la resurrección aquí de Jesús. Según el testimonio ¿se acuerdan de la sábana santa? El cuerpo muerto de Cristo, que dicen ingrávido, es decir, que estaba flotando sobre la sábana y por eso se impregnó.
emitió en micromillonésimas de segundo una radiación tan potente que se imprimió como negativo fotográfico en la tela y luego desapareció, dejando la tela desinflada. En la tela quedaron las manchas de sangre de todas las torturas que sufrió Jesús, la flagelación, los golpes, el casco de espinas, porque acuérdense, no era una corona como la vemos, era un casco todo de espinas, la llaga por cargar la cruz, las lastimaduras en rodillas y manos debido a las caídas, las heridas de la crucifixión y la lanza que atravesó su costado. Y quedó también la impresión de su imagen en negativo. Un rostro que impacta por su hermosura y su serenidad, pues de quien padeció los horrores que muestra la sábana, se esperaría una mueca de dolor o de espanto, y en cambio su expresión es de paz. También muestra la tela polen de Palestina del siglo I, y hay otras señales que prueban sin lugar a dudas que se trata del lienzo que envolvió el cadáver de Cristo y fue el mudo testigo de su resurrección. Cuando dice la madrugada, es decir, justo antes de salir el sol, cuando estaba más oscuro. Y vemos que dice el primer día de la semana, según el relato de la creación, como lo vimos ya en Génesis 1:1, el primer día de la semana es el domingo. De ahí que los primeros cristianos comenzaron a celebrar ya no el Sabbat, sino el domingo por ser el día de la resurrección de Cristo. Y también por eso los calendarios deben comenzar el domingo, no el lunes. Domingo viene de la palabra Dominus. Dominus quiere decir Señor. Dominus quiere decir Señor. Y la palabra latín Dominus quiere decir Señor. Y por eso le pusieron domingo, ya traducido al español. Y dice el texto, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Aquí San Marcos nos da el dato concreto de una persona a la que se le apareció Cristo resucitado. Y es interesante que probablemente es la que menos ellos hubieran esperado. Una mujer, como ya se ha comentado, los testimonios de las mujeres no eran tomados en cuenta en la sociedad de ese tiempo. Y para colmo, ex endemoniada. También en San Lucas lo vemos en Lucas 8:2, menciona este dato. Y 7 demonios, el número 7 significa plenitud, es decir, que si estaba poseída por 7 demonios, significa que estaba por completo poseída por un demonio, por el demonio, digo, varios demonios. Su situación no pudo ser peor y sin embargo, de ahí la rescató el Señor. Es impactante que Jesús haya elegido como testigo de la resurrección, pónganse a pensar, a María Magdalena. Con sus antecedentes hubieran esperado que no la tomaran en cuenta, que pensara que francamente no calificaba a ella para ser testigo, pero no fue así. Él no juzga como juzgamos nosotros, no califica o descalifica a las personas por las que fueron, por las que hicieron. Va siempre en ellas, en nosotros, lo que con la ayuda de la gracia podemos ser ahora, de ahora en adelante. Miren, queridos hermanos, cuando yo conocí al Señor y tuve esa experiencia del Señor, y el Señor me mostró todos los pecados y sentí tanta vergüenza delante del Señor. Como en cámara rápida los fui viendo todos. Y cuando paró el Señor que me dice con los brazos abiertos, con el Sagrado Corazón por fuera, me dice, yo te perdono, yo te amo, ven a mis brazos. O sea, como a mí, yo que era un desalmado, que no tenía corazón, que golpeaba gente sin la más mínima compasión, o sea, al contrario, me sentía más macho.
Y el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces tuve esas visiones del Señor y esto. Y fíjense, como mis hermanas trabajaban para la diócesis de Guadalajara ya por mucho tiempo, y sabían de mí que yo era un desgraciado, que no me querían ni en mi casa, ¿verdad? Por lo malo que era. Cuando supieron que yo había tenido esa experiencia del Señor y todo, todos quisieron oír mi testimonio. Y pues me invitaron a dar mi testimonio como a las 2 semanas de haber tenido ese encuentro con el Señor. Y yo estaba como María Magdalena, con toda mi vida hecho un desastre y de pecado, pero en grados extremos. Y yo pensé que todos ellos estaban ahí trabajando y evangelizaban y todo, daban crecimientos espirituales y todo. Yo pensaba que todos ellos, no sabía pues, que tenían visiones y que habían visto al Señor y que tenían los dones de lenguas, estos. O sea, yo pensaba que todos ahí, ¿verdad? Y no, y no. Y yo no sabía, yo les hablé lo que sentí, lo que el Señor me dijo, lo que vi, porque no nomás vi eso, vi muchas cosas, sí. Y todos decían así, ¿cómo a ese que es un desgraciado? ¿Cómo el Señor le da? O sea, yo no lo supe en ese momento, después mi hermana me dijo que le habían reclamado, que le habían dicho que cómo era posible que el Señor conmigo. Pero mira, así como María Magdalena y lloraba a los pies y se los lavaba con sus lágrimas también al Señor. Y le dice, déjenla porque a la que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y así siento yo con el Señor. Me he perdonado mucho. Y yo pienso que por eso amo mucho al Señor. Y trato de vivir mi vida amándolo al Señor. Y amando a ustedes, mis hermanos, ¿verdad? Haciendo lo posible para llevar ese mensaje de Jesús a ustedes. Y estaba con María Magdalena, por eso les comento esto, le doy ese testimonio, que como el Señor escoge a nosotros, ovejas perdidas, y va y nos rescata de las manos, de las garras del diablo, ¿verdad? Y si le abrimos nuestro corazón a Él, el Señor hace maravillas con nosotros. Sigue el texto de Marcos 16:10. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorosos. A diferencia de las mujeres que salieron corriendo al sepulcro y no dijeron nada a nadie, María Magdalena se apresura a dar la gran noticia. Entonces, tal vez hubiera cabido esperar que, así como las mujeres no dijeron nada por miedo, María Magdalena tampoco hubiera dicho nada, en su caso por sentirse indigna de divulgar semejante noticia. Ella era una exendemoniada de la que mucha gente tal vez todavía tenía pésimos recuerdos y pensaba mal de ella. Hubiera ella podido pensar que mejor no decía nada porque de seguro no le creerían, pero no reaccionó así. Una vez que se abrió la gracia de Dios en ella, fue dócil y le hizo lo que el Señor esperaba de ella. Nos da una lección de sencillez y de verdadera humildad. A nosotros que a veces ponemos pretextos de falsa modestia para no hacer algo que el Señor nos pide, pero hay que dejarse llamar, llevar, enviar. Si el Señor nos pide algo es porque confía en que con su ayuda lo podemos realizar a pesar de que nos falta, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entrega, nuestra falta de santidad. Si el Señor nos envía a hacer algo es porque sabe que Él nos va a apoyar para hacerlo. Pues la envían a los que habían vivido con Él, dice la palabra, ¿no? Se refiere a los 11 y probablemente también
a los otros que estaban con ellos. Acuérdense, 11 ya se había muerto Judas Iscariote. Nos dice la palabra que estaban tristes y llorosos. Esta descripción, pues, de su estado de ánimo muestran dos cosas. Por una parte, que amaban a Jesús y verlo muerto y sepultado, pues les afectó terriblemente. Y por otra parte, que no les pasaba por la cabeza que resucitaría. No habían entendido nada y no le habían pedido aclaraciones al Señor, por ejemplo, en Marcos 9:32. No tenían la menor esperanza de ellos de volver a ver a Jesús. Decía San Francisco de Sales que aparte del pecado, lo que más negativamente afecta el alma es el desánimo, la tristeza. La persona que se deprime pierde el deseo de vivir, pierde la esperanza, deja de poner su mirada en Dios. A los discípulos les pasó esto. Su tristeza y su llanto les nublaban los ojos y el entendimiento y no captaban la verdad de lo que María Magdalena les estaba anunciando. Sigue diciendo el texto, ellos al oír que vivía y que había sido visto por ellas, no creyeron. Pues aquí les queda clarísimo que ella está afirmando que lo vio físicamente, no que lo imaginó o que sintió en su corazón y les parece imposible de creer. Ya había mencionado San Marcos que los discípulos no tenían idea de lo que era la resurrección. Lo vimos en Marcos 9, del 9 al 10. Esta es una prueba de que los discípulos no inventaron los relatos sobre la resurrección, pues en primer lugar no sabían de qué se trataba. Y en segundo lugar, si los hubieran inventado, no se hubieran otorgado a sí mismos el papel tan poco lucido de incrédulos. Pero ¿por qué los discípulos no creyeron? Es que la respuesta más obvia es que no les cabía en la cabeza la idea de que Jesús estuviera vivo. Pero cabe seguir preguntando, ¿y por qué no si ellos lo vieron devolverle la vida a varias personas? Por ejemplo, a la hija de Lázaro en Marcos 5:35 al 42, y al hijo de la vida de Naín en Lucas 7, del 11 al 17, o la de Lázaro en Juan 11, del 1 al 44. Tal vez no creyeron porque se habían hecho una idea fija y rígida de lo que Jesús podía o no podía hacer. Creían conocerlo bien y pensaban que le era imposible resucitar. Así nos suele pasar a nosotros también, que nos hacemos una idea de cómo es Dios, de cómo actúa en nuestra vida, qué puede y qué no puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos muy chico nuestro cerebro para entender las grandezas de Dios. Y cuando interviene Dios de una manera inesperada que se sale de lo que pensamos, o sea, no lo reconocemos. Así les pasó a ellos. Tal vez no creyeron porque es más cómodo quedarse tristes, llorosos, estancados en la depresión, en lugar de asumir el compromiso de ir al encuentro de Jesús vivo y que nos pide vivir, amar, perdonar, trabajar por edificar el reino, reconocerlo en los hermanos. Hay quienes prefieren quedarse haciéndose la víctima, se instalan en la desilusión, en la queja de lo que está mal en la vida, en la iglesia, en su parroquia, etcétera, en lugar de asumir su tarea en la edificación del reino de Dios. Tal vez no creyeron porque estaban enojados, decepcionados, porque las cosas no salieron como ellos hubieran querido, que Jesús hubiera llamado a una legión de ángeles y los hubiera invitado a acabar con los romanos, opresores de su pueblo. Eligió dar vida, así que ellos no se sintieron defraudados y prefirieron ellos seguir enojados que reconocer que se equivocaron. Tal vez no creyeron porque sintieron un poco de celos y cierta envidia, que fueran las mujeres las que dieron la noticia, que no hubieran sido ellos los que vieron al ángel. No lo sabemos, pero quizá podemos identificarnos con alguna de estas posibilidades.
explicaciones y preguntarnos si en ocasiones no reaccionamos, igual que los discípulos. Sigue diciendo Marcos 16:12. Después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban a camino a una aldea. Así que se apareció bajo otra figura, significa que su aspecto era distinto a aquel que ellos estaban acostumbrados a ver. Cuando iban de camino a una aldea, pues se refiere a un episodio que en el Evangelio de San Lucas es descrito con detalle, conocido como los caminantes de Maús, en Lucas 24, del 13 al 35. Se trata de dos discípulos que se dirigen a Maús, la aldea donde probablemente vivían antes de ser discípulos de Jesús. Vuelven a ellas, a las ocupaciones que tenían, pero él se les aparece en el camino, les explica cómo las escrituras se referían a lo que debía padecer el Mesías y finalmente acepta la invitación de quedarse con ellos durante la cena, si nos acordamos. Lo reconocen en la fracción del pan, cuando él parte y bendice el pan. Pero él se les desaparece. Entonces, ellos emocionados emprenden el camino, ¿verdad? Aunque ya era tarde a esa hora, el camino de regreso a Jerusalén para ir a contar a los otros apóstoles lo que les sucedió. Pues aquí otro caso de desesperanza, ¿no? Estos dos discípulos se marchan de Jerusalén porque creen que ya todo terminó, que Jesús quedó muerto y sepultado. No les pasaba por la cabeza que ese misterioso caminante que de pronto que se les acerca sea él. Así nos sucede a nosotros. Cuando pasamos por una dificultad, nos desesperamos, nos desanimamos y ya no somos capaces de captar que el Señor está vivo y presente a nuestro lado, que no nos ha abandonado. Y sigue diciendo el texto, ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en esto. Ya por segunda ocasión, San Marcos deja ver que los discípulos definitivamente no pensaban que fuera posible, pues que Jesús, a que con sus propios ojos vieron morir la muerte más horrible y a la que les constaba que había sido sepultado, ahora estuviera vivo. Suele sucedernos algo muy curioso, ¿no? En relación con Dios. O nos parece imposible que pueda realizar algo que le pedimos o que nos vamos hasta el otro extremo de esperar de él algún imposible. Pues ni uno ni otro. Ningún extremo es aconsejable, ¿no? Debemos admitir que no sabemos lo que Dios es capaz, que no podemos limitarlo de acuerdo a nuestros pobres criterios de lo que nos parece lógico o posible a nosotros. Y tampoco esperar que haga algo espectacular solo para darnos gusto. Él está muy por encima de lo que podemos captar o comprender. Así que lo único que podemos hacer es confiar en él y permitirle sorprendernos. Sigue diciendo San Marcos en Marcos 16:14. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitar. Estando en la mesa en Oriente, ¿se acuerdan? Compartir la mesa es señal de hermandad, de comunión, de vida. San Marcos no aclara si estaban celebrando la Eucaristía como Jesús se los había pedido. En todo caso, estaban juntos. Se les apareció. Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso que no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Puede aparecer o desaparecer. Puede ser visto, tocado, puede comer. Su repentina aparición en medio de ellos, que por otros evangelios sabemos que estaban encerrados por miedo, les prueba sin lugar a dudas que es verdad, que ha resucitado, que está vivo. Esta aparición se realizó el día de la resurrección por la tarde, probablemente en la casa de María, la madre de Marcos.
donde los discípulos solían reunirse. Acuérdense que San Marcos era un niño en ese tiempo. Les echó la cara su incredulidad y su dureza de corazón. Jesús les reclama que sigan sin creer. Al menos 3 veces les anunció que resucitaría. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:34. Y luego de resucitar les envió a varios testigos a anunciar que había resucitado. Recordamos que la Biblia, el corazón, es la sede de la voluntad y la inteligencia. El término dureza de corazón expresa que no deseaban, que se negaban a creer, a pesar de todas las evidencias. La dureza del corazón es un pecado contra el que advierte la Sagrada Escritura, como el Salmo 95:8, Hebreo 3, del 7 al 19. A lo largo del Evangelio hemos visto a Jesús sorprenderse, seguramente decepcionado por la falta de fe de algunos. Lo podemos ver en Marcos 4:40, Marcos 6:6, Marcos 9:19. También lo hemos visto admirarse y sin duda alegrarse, ¿no? De la gran fe de otros, como en Marcos 2:5, Mateo 8:10, Mateo 15:28. Pero lo importante es que, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Nuestra fe en el Señor lo entristece o lo llena de gozo? Hay que preguntarnos. Sigue diciendo San Marcos y le dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Pues Jesús les da esa nueva misión, los envía a anunciar la buena nueva del Evangelio a todo el mundo, es decir, esa buena noticia, ¿no? Porque en verdad es buena noticia, lo mejor que hay. Saber que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros para salvarnos del pecado y de la muerte, que resucitó, que está con nosotros siempre y nos invita a vivir con Él para siempre. Y dice a toda la creación, ¿no? Es un llamado universal, la misión debe abarcarlo todo, no dejar fuera a nadie. Esto pues nos puede recordar, por ejemplo, la parábola del sembrador de Marcos 4, 3 al 9, que fue por todos los caminos y no se puso a pensar, aquí no tiene caso sembrar, acá tampoco, acá menos, aquí sí, ¿no? Él arrojó la semilla a todas partes. No le tocaba a él hacer que ésta germinara. Lo suyo era simplemente sembrar. El resto le tocaba a Dios. Nosotros con frecuencia discriminamos. Pensamos, a este no le hablo de Dios porque no tiene caso. A ella no le comparto este texto bíblico porque de seguro no le interesa. A este no le pido que me acompañe a misa porque de seguro no querrá. Y vamos dejando pasar oportunidades de tender puentes, ¿no? Que permitan a otros acercarse a Dios. Nos hace falta captar que el Señor nos envía una misión universal que consiste en anunciar la buena nueva. Hemos escuchado a algunos oír a hermanos separados decir, ningún católico me invitó jamás a misa. Nunca me invitaron a su grupo de Biblia, etcétera. No hay que temer el sembrar, hablar, invitar. Si la semilla cae en un terreno duro, al menos hicimos el intento. Pero puede ser que caiga en tierra buena y gloria a Dios. Sigue diciendo el texto, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. O sea, el que crea, ¿qué es creer? Es decirle sí al Señor. Es no solo creer en Él, sino creerle a Él. Y desde luego, es mostrar en la práctica, con las obras, la propia fe. Como dice Santiago, no me preguntes cuál es tu fe. Muéstrame tus obras y te diré tu fe. Pues hay que ser bautizado, dice el bautismo es el primero de los sacramentos de iniciación. No es solo la acción simbólica, sino que realmente transforma al que lo recibe. Por el bautismo se nos perdona el pecado original y todos los pecados cometidos previos al bautismo.
Entramos a formar parte de la gran familia del Padre como sus hijos adoptivos. Nos volvemos templos del Espíritu Santo. Recibimos la dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Y dice, se salvará, es decir, tendrá la posibilidad de salvarse. No basta en creer en Jesús en un sentido intelectual. Hay que vivir de acuerdo con esa fe. Santiago en su carta dice, no, como les decía, la fe se muestra con obras. Así que es importante creer, sí, y ser bautizado, desde luego. Pero también es importante vivir de acuerdo a la fe. Nadie tiene asegurada la salvación. Por eso dice San Pablo en Filipenses 2:12, que nos esforcemos con temblor y temor, porque nuestra salvación, es decir, es una lucha continua, un esfuerzo diario por vencer nuestras tendencias al pecado y abrirnos a la gracia que recibimos en nuestro bautismo para cumplir la voluntad de Dios. El que no crea se condenará. Si creer, sí, la fe consiste en decir sí a Dios. No creer consiste en decirle no a Dios y hacerle lo opuesto, hacer lo opuesto a lo que Él pide. Quien haga esto no será condenado por Dios, sino por Él mismo se condena, porque al rechazar a Dios se coloca voluntariamente fuera de su misericordia. Algunos se preguntan si eso de que el que no crea se refiere a los que se van a condenar, eh, los no católicos, por ejemplo. Y ello cabe responder que el catecismo de la Iglesia Católica enseña que quienes sin culpa propia no conocen a Dios, pero obran de acuerdo a su limitado entenderles, que su entender les dicta que está bien, se salvarán. Y se salvarán por los méritos de Cristo que murió por ellos, aunque ellos no lo conozcan. Entonces, como decía San Agustín, que vamos a ser juzgados en el amor que demos al prójimo, ¿no? Sigue diciendo Marcos 16:17, estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, en Mateo 7:20. La fe de los que crean producirá buenos frutos y Jesús menciona algunos, dice, crean en mi nombre. Todo se centra en la fe en Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, refiriéndose a Cristo en Filipenses 2:9-11. Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y luego dice que expulsarán demonios. Los apóstoles recibieron de Jesús el poder realizar exorcismos. Hoy en día solamente los sacerdotes que reciben una preparación y una autorización especial son autorizados por su obispo para ese ministerio. Los laicos pueden hacer oraciones de liberación, pero que estén bien formados, ¿verdad? Para hacerlo. Quien cree en Cristo es capaz, con su gracia, de no ceder a las seducciones de Satanás. El que cree en Jesús y se adhiere a Jesús, realmente cambia de actitud. Si antes reaccionaba con iras y malas palabras, lucha por dominarse y reaccionar con paz y caridad. Se vuelve capaz de erradicar el mal de su vida en el sentido de no desear ni hacer mal, no mentir, no matar, no hacer ni omitir nada con intención de causar mal. Dice, hablarán en lenguas nuevas. Esto sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre lenguas de fuego, como lenguas de fuego, sobre María y los apóstoles que empezaron a hablar en lenguas, como lo vemos en Hechos 2, del 1 al 11. Esto se cumple hasta el día de hoy, aunque la iglesia es cauta y no se habla mucho de esto, sabemos que a través de los siglos el Espíritu Santo se ha manifestado con el don de lenguas en la iglesia. Dice, se tomarán serpientes en sus manos. Esto le sucedió literalmente a San Pablo en uno de sus viajes en Hechos 28:3-6. Y dice, aunque beban veneno no les hará daño. Eso
se refiere que podrán superar las agresiones de otros, sus intentos de acabar con ellos y también los venenos que les dan. Tenemos a San Antonio de Padua que le quisieron envenenar, le pusieron veneno en la comida y no le hizo nada, ¿no? Pero así literalmente tenemos varios a través de los siglos, en varios santos que les pasó eso. Y pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Pues esto se cumplió literalmente y se sigue cumpliendo hoy en día en el ministerio de salud. Hay gente que tiene el don de sanación. También los creyentes tendrán la posibilidad de ayudar a los enfermos a sanar espiritualmente, al anunciarles la buena nueva y ayudarlos a encontrar el sentido redentor de sus sufrimientos. Es muy importante. Marcos 16:19. Por esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue enviado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí, pues, cuando dice Señor Jesús, San Marcos usa el término de Señor para dejar en claro que Jesús es el Señor, que es Dios. Cuando dice después de hablarles, se refiere a las últimas indicaciones e instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles. Fue elevado al cielo, a diferencia de San Lucas, que narra el evento con mayor detalle. En Hechos 1, del 4 al 11, San Marcos, fiel a su estilo directo y breve, menciona aquí la ascensión de Jesús, un hecho que marcó pues una diferencia en la presencia de Jesús con sus apóstoles. A partir de ahora, Él volvió a la diestra de Dios Padre en el cielo y ellos, al igual que nosotros, ya no lo vieron físicamente, a excepción de algunas esporádicas apariciones que ha tenido el Señor a través de los siglos. Estuvo y está invisible, pero no ausente. Se sentó a la diestra de Dios, dice el texto. Se cumple con lo que Jesús profetizó ante el Sanedrín en Marcos 16:62. El sitio de mayor honor asignado al rey, nos dice el Salmo 110, pertenece a Jesús y ahora reina sobre todos. El hecho que Jesús reine en el cielo no significa que esté ausente en la tierra. Se trata de una nueva presencia. Antes de la ascensión, los discípulos pudieron ver a Jesús tocarlo, ¿no? Comer con él. Después de la ascensión, él está presente, pero oculto a sus ojos, también para nosotros. Sigue diciendo Marcos 16:20, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando con el Señor, fíjense, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Pues salieron a predicar por todas partes, los apóstoles se apresuran a cumplir el encargo de Jesús y salen a predicar. San Justino Mártir nos dice, una banda de 12 salió de Jerusalén, eran hombres comunes, no entrenados en oratoria, pero con el poder de Dios. Su testimonio llegó a todas las razas de la humanidad. Una de las características de nuestra Iglesia Católica que proclama el credo es que es apostólica, ¿verdad? Dice Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, santos y sabios de los primeros siglos, dice, los apóstoles salieron a fundar iglesias en todas las ciudades. De estas iglesias apostólicas que todas las iglesias subsiguientes, una tras otra, recibieron la regla de fe y las semillas de la doctrina. Incluso ahora, continúan recibiendo a los apóstoles lo necesario para ser iglesias. Y todas son una y están en comunión con la primitiva iglesia fundada por los apóstoles. Pues hoy en día se usa pensar que es de mal gusto hablar de religión, compartir la fe, hacer proselitismo, pero el llamado a Jesús a salir a anunciar la buena nueva sigue vigente el día de hoy. Y aquí dice lo importante, dice, colaborando el Señor con ellos, Jesús no los deja solos, tampoco a nosotros nos deja solos, somos nosotros los que solemos ignorarlo, nos olvidamos de Él. Por eso San Francisco de Sales insistía siempre en la importancia de mantener a lo largo de cada jornada la conciencia de la presencia del Señor, sentirlo con nosotros, hablar con Él.
gozar de su presencia. Y desde luego puedes procurar un encuentro más cercano con Él en la Eucaristía, recibirlo en la comunión, adorarlo en el sagrario. Dice el texto, confirmando la palabra con las señales. Primero venía la predicación y luego para demostrar que lo que anunciaban era cierto, realizaban curaciones y exorcismos en el nombre de Jesús. También nosotros estamos llamados a confirmar con señales que somos cristianos. Pero hay que preguntarnos a cada uno, pregúntate a ti, ¿en qué notan los que te rodean que tú sigues a Jesús? Que no sea porque solo traigas una cruz o una medalla, ¿no? Que sea porque algo en ti les llama la atención y les hace querer ser como tú, tener esa misma paz, esa capacidad de perdonar, esa disponibilidad para ayudar a los demás, esa alegría, esa serenidad en la dificultad. Hay que preguntarnos, estar abiertos siempre a lo que nos inspire el Señor. Pues queridos hermanos, hermanas, hemos llegado al final del Evangelio y descubrimos que con ayuda de Dios estamos llamados a dar señales concretas, ¿verdad? Con esta clase termina este curso, pero no termina nuestro compromiso de responder a lo que nos pide el Evangelio. Estamos llamados a responder, a adherirnos a Jesús, a seguirlo, a imitarlo, a repetir sus gestos, compartir sus preferencias, ser cristianos de cuerpo entero y de tiempo completo. Demos gracias a Dios por haber podido pues compartir este curso sobre el Evangelio según San Marcos y le pedimos su gracia para que lo que aquí vimos nos motive no solo a seguir leyendo y aprendiendo, sino que sobre todo vivir en nuestra vida con Jesús y dejarnos enviar por Él, anunciar la buena nueva y edificar su reino en nuestro mundo. Pues hemos llegado al final de este Evangelio, queridos hermanos, y, pues agradecido con Dios de poder haber compartido con ustedes este Evangelio y los otros 3 evangelios, según San Lucas, según San Mateo y según San Juan, y poderles ayudar en algo de comprensión en la palabra de Dios y que ustedes puedan recibir este tesoro, ¿no? En sus corazones, en su vida, de ese Jesús maravilloso, de ese Jesús bueno, de ese Jesús que nos perdona, pero que también es un Dios justo, que nos perdona si nos arrepentimos, si no nos arrepentimos no hay perdón. Entonces, ese mismo Jesús vivo, de estos momentos que hemos visto, es el que está ahorita, es el que hace los mismos milagros que hacían los apóstoles. O sea, nomás porque no creemos, pero tantas sanaciones, tantas curaciones que me ha tocado ver a mí, de cáncer, de esto, del otro, de riñones, de piedras, tantas cosas de mujeres que no han podido concebir hijos y que luego el Señor les da la gracia de ser el milagro de la maternidad. Y así tantas cosas que el Señor nos hace ver y nos hace alegrar y ver su presencia, su poder y su misericordia con nosotros a lo largo de caminar con Él, ¿verdad? Entonces, pues es una alegría tremenda tener ese Dios vivo, poderoso, y nosotros poder dar testimonio de esa grandeza, de ese amor, de ese perdón, de esa misericordia, y de que está vivo, ¿no? Y que está vivo en nuestra vida, en nuestro corazón, y podemos compartirlos como ahora lo estamos compartiendo con ustedes. Es algo lindo, precioso. No sé qué opinen ustedes. ¿Alguna opinión? Y hablen mucho. Yo te quiero dar las gracias, Martín. Son unas pláticas muy bonitas, pero
Yo sé que es poco lo que entiendo cuando tú lo estás platicando, comentando, Ajá, pero ya a la hora a la mejor de exponer la palabra y todo me falta más práctica, me falta más aprender. ajá. Bueno, pues aquí están en YouTube, ¿verdad? Las Ujú. clases y te pueden ayudar a entender la No, y palabra. sí las veo. Cuando, Bueno, cuando, las oigo. cuando las, Pero, ¿cómo se llama? mm, Cuando tengas una palabra y quieras aplicarla y la estás leyendo, pues te puedes ir al capítulo donde está la palabra y está en YouTube y puedes poner ahí más o menos el versículo, el capítulo que tú quieras. bueno, lo tomaré en cuenta. Y qué bueno que estés aquí. Ay, sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿O algo que preguntar o algo que no hayan entendido? Todo quedó muy entendido. Tengo unos alumnos muy inteligentes que todo entienden. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Te damos gracias por tu presencia en todo este curso, en todo este del Evangelio de San Marcos. Señor, ponlo en nuestros corazones tatuado, ¿no? Este Evangelio y los otros tres, para que podamos vivirlo en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por todos los que lo están viendo, los que lo han visto, los que lo han vivido, los que están presentes, Señor, y los que en el futuro vean por ellos, te pedimos también, para que toque los corazones, las mentes, Señor, y te manifiestes con tu poder, Señor, que los abraces, que los consueles, que te muestres como ese Jesús vivo que eres, Señor, para que den testimonio que tú eres Dios para gloria de Dios Padre. Pues te agradecemos, Señor, y estamos con nuestros corazones abiertos a tu amor, que vengas, que entres y que te quedes con nosotros para siempre. Que nos llenes de tu Santo Espíritu en todo momento, Señor, que ese Espíritu de fortaleza nos impulsen a la santidad, nos impulsen a seguirte, nos impulsen a morir a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros, Jesús, que, que se nos note hasta en la mirada, en el caminar, en el hablar de ti, que tú vives en nuestros corazones, que se salga ese amor que nos da, Señor, hasta por los poros de nuestra piel y que los demás puedan percibir en nosotros que tú estás vivo en nosotros y que nosotros somos testigos tuyos de ese amor, de esa misericordia que nos tienes, Señor, para llevarla a todos nuestros hermanos necesitados de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu sanación, de tu liberación, Señor. Aquí estamos hoy, Señor, reunidos, muy agradecidos contigo, Señor, de ese amor que no merecemos, de tu presencia, de que nos llevas a estudiar un evangelio más y que queremos seguirte, Señor. A lo mejor no tenemos las fuerzas que, 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 que necesitamos, ni la fortaleza para hacerlo, pero confiamos en ti, que tú nos vas a dar esa fuerza, esa certeza, que vas a aumentar nuestra fe. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor. Y solamente así, Señor, un día podemos estar contigo para siempre, disfrutando de tu presencia, de tu amor por la eternidad, que ese es nuestro deseo más grande, Señor, un día reunirnos contigo para siempre. Hoy queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre, Señor, todo honor y gloria. A ti, solo a ti, Señor, bendito seas, Señor, porque no hay Dios como tú, no hay Dios como tú, solo tú eres Dios, Señor. Solo tú nos salvas, solo tú nos redimes, solo tú, Señor.
Que nuestra mirada nunca se aparte de ti, Señor. Que nuestra mirada siempre esté fija en ti, Jesús. Permite, Señor, que podamos tener esa relación contigo en tu propio corazón, Señor, en tu propio corazón. Abrázanos, Señor, y llévanos a recostar nuestra cabeza como tu discípulo amado en tu pecho, Señor. Y que ahí podamos escuchar el latido de tu corazón, que late de amor por nosotros, Señor. Señor, protégenos, cuídanos, insértanos en esa llaga de tu costado, cerquita de tu corazón. Señor, escóndenos, protégenos de Satanás, Señor. Madre Santísima, intercede en todo momento por nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, no nos dejes. Llévanos hacia tu Hijo bendito. Protégenos, protégenos con tu manto. Cuídanos, Madre Santísima. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar de grabar.